¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un hombre que tuvo el valor y el carisma para armar uno de los grupos de gatilleros más peligrosos de toda la isla. Guerrió y nunca se cansó, pero al final el mismo producto que tanto le benefició, lo arropó y lo arruinó. Hablamos del legendario Cookie, el de Breñas. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Víctor Núñez Nieves, mejor conocido como Cookie, fue un bichote del área norte de Puerto Rico, específicamente del barrio Breñas, en el área de Vega Alta. Fue criado por sus abuelos en una casa frente a una escuela de este barrio. Fue boxeador aficionado y se le conoce en este deporte como uno de los mejores. Dedicado más bien a ser gatillero por alquiler, creció en este ambiente y de sus comienzos no hay mucho que decir. Muchos mencionan al difunto Irán el Visco como el más duro de ese tiempo, pero este hombre fue en ese tiempo el que sembró el verdadero terror, inclusive al propio Visco en el área norte. Querido en su barrio por evitar abusos, fue llorado por muchos el día de su partida. Este hombre llegó a darle una prendilla a un adicto por robarle una bicicleta a un niño. También golpeó a un hombre en múltiples ocasiones con el fulete de un caballo por agredir a una señora de nombre Teté luego de un accidente de auto. Logró juntar a uno de los combos de gatillero más fuertes de todo Puerto Rico bajo su mando, entre ellos Chino Alberi, Davidcito, Pepi, Yamil, el Pi de Monteatillo, Luis el Loco, Iván Bravo, Coco el Picero de Corozal, Ultro, Tatá, Iván Pelú y otros. Muchos de estos ya fallecidos, otros cumpliendo condena y algunos están en la libre. La muerte de los últimos dos fue dolorosa para Cookie. Se le vincula con el robo de 53 kilos a un domi en el área del Caracol en Dorado. El domi apareció calcinado. Se le atribuye la muerte de un chofer de camiones de una compañía de textiles, ordenada por un hombre por un lío de faldas. Este hombre murió frente a una invasión en el área controlada por Cookie. Recibió 16 impactos de bala. De parte de este combo, fue uno de los gatilleros que participó en la masacre de Zorrilla, en donde el objetivo era Irán el Visco. Esta info fue corroborada por un hombre ya fallecido de apodo Pastelillo, que tuvo contacto con el autor intelectual de esta masacre, Macho Gatillo, quien se encuentra cumpliendo condena. Se le vincula con la muerte de un oficial de seguridad en la escuela pública del barrio Breñas, que queda frente a su casa. Se dice que entre él y Chino Alberi asesinaron a ese oficial por ser encubierto. Fue convicto por un periodo de tiempo medio y se le conoce por haber sido uno de los pocos, si no el único, que se levantó del cubo en medio de la fiscalización que se hace en las cárceles de Puerto Rico. Esta actitud te puede costar la vida, pues se hace frente a líderes en las cárceles con gran poder. Cookie se levantó, se dice que peleó y nadie se atrevió a hacer nada. De ahí el respeto carcelario ganado. Se le atribuye un doble asesinato en el área de La Gallera, La Poza del barrio Iguillar de Dorado. La policía lo vincula a la masacre del Donkin en Bayamón, en donde 4 personas fueron masacradas. Luego de salir del tribunal, se dice que estaba cooperando con la fiscalía. Se le vincula con la muerte de un hombre al que apodaban el Gordo de Nicolás. Se le atribuyen 2 masacres en barrio Almirante Norte de Vega Baja. Murieron 3. Y Almirante Sur de Vega Baja. También murieron 3. Ordenadas por establecer puntos de droga sin autorización de capos en el área de las 6 víctimas. En total, quedaron desfiguradas y desmembradas. Tuvo encontronazos con Luis Tuntún, el capo de Ciales, pero no llegó a mayores. Tuntún no era tan bravo como lo pintan, pues él no salía de su cueva, solo mandaba. De esta guerra solo se dice que uno de los gatilleros de Cookie, Chino Alberi, junto a un primo de Cookie, de nombre Willow, trataron de llevar a Cookie a Ciales,
supuestamente para hablar con Tuntún, y Cookie, que no confiaba en nadie, les dijo que no fuera, que era un trambo. Se dice que Cookie los asesinó a ambos en Villa Alba, pues sabía que lo habían vendido. Luego se comentó que 2 hombres que se habían fugado de la cárcel federal, creo que los únicos, fueron contratados por Tuntún para matar a Cookie. Ambos aparecieron quemados. Se le relaciona con la desaparición de una joven del barrio Breñas, de la cual nunca se encontró su cuerpo. La joven compartía información de la ganga de Cookie con gente de la barriada Altos de Cuba en Vega Baja. Sufrió por la muerte de uno de sus gatilleros, Iván Pelú, pues este murió en un accidente de auto en Dorado, en un auto del propio Cookie. Este lo consideraba su hermano. Asesinó a un gatillero de Manatí de apodo Ceso, de múltiples disparos en el rostro. Ceso llegó a Breñas y bajo engaño se hizo amigo y trató de venderlo. Luego de haber salido de la cárcel comenzó a usar heroína o manteca y su vida ya trastocada cambió. Comenzó a pegar, robar droga. Los puntos del área. Se dice que luego de la muerte de Tata, Cookie se molestó, pues supo que el propio Iván Bravo, hoy día fallecido, por parte de su combo y bichote del barrio de San José, en Toa Baja, fue quien ordenó matarlo. Ahí comenzó una guerra cruel, y una noche Cookie, en compañía de un grupo, irrumpió en la casa de Iván y lo pegó, quitándole drogas, dinero, autos de carrera y prendas. Nadie sabe por qué no lo mató. Al día siguiente, Cookie estaba en el área de Breñas con las prendas puestas y utilizando uno de los autos que le había quitado Iván. Iván comenzó su cacería, buscando venganza. El 13 de diciembre de 1999 ocurrió la masacre de Iguillar, en donde 4 personas murieron masacrados, pero Cookie logró escapar ileso por la puerta trasera de la casa. De esta masacre, hoy día, hay un sobreviviente, de nombre Misael Junito Rodríguez. Sale en las redes predicando la palabra y su milagro de vida. La prensa lo reseñó y en TV. Un reportero trató de entrevistarlo y Cookie, molesto, lo increpó. Huyó para buscar venganza junto a su compadre y gatillero Coco el Picero, quien era prófugo federal, y alquilaron una casa en barrio Las Cruces de Aguada. Había desaparecido y solo unas mujeres sabían dónde estaba, una de ellas muy cercana a él. Se dice que Iván le pagó a esta mujer para que los llevara a donde estaba Cookie, y ella aceptó. El viernes 11 de febrero del 2000, gatilleros armados con rifle AR-15, conocidos de Cookie, llegaron hasta la residencia y completaron el trabajo ordenado por Iván Bravo. Ambos, tanto Cookie como Coco el Picero, murieron acribillados y con los rostros borrados. Coco fue identificado por huellas dactilares, pues poseía identificaciones falsas. Luego de muertos continuaron siendo noticia, porque varios días después Medicina Forense intercambió los cadáveres de ambos y los envió a direcciones incorrectas. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando.